Muchas inquietudes, denuncias por parte de la población, sobre todo los que le va a tocar pagar promediado una energía que ni siquiera han consumido. Van a continuar, van a cobrar, aunque no la hayan consumido, repito esto, aunque hayan tenido cerrado su negocio y se lo promediaron. Alejandra Navarro, adelante. Muchas gracias y muy buenos días nuevamente, compañeros. En efecto, el ingeniero Ricardo Roa Barragán, gerente de Empresa Energía Honduras, esta mañana ya un empresario en la zona norte del país ha iniciado una huelga de hambre debido a los cobros. De repente, ingeniero Barragán, de manera, no sé cómo se está modulando o regulando estos cobros, principalmente empresas que durante todo este mes ni siquiera han dado apertura debido a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se supone que se está haciendo este cobro si las empresas no están funcionando? Una respuesta que está esperando no solamente este ciudadano que ha iniciado una huelga de hambre, sino miles a nivel nacional. Buen día. Buen día, muchas gracias a HCH por la oportunidad para dirigirnos a los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica y la Estatal Energética ENE, que están siendo operados por parte de la empresa Energía Honduras. El caso del señor en San Pedro Sula, por tercera vez lo reitero, no es cierto que haya sido promediada ninguna de sus cuentas. Este usuario cuenta como casi 90,000 usuarios en este país, con un sistema inteligente de medición, lectura remota, a partir del cual se hace la lectura horaria, diaria, semanal, mensual, de sus consumos de 7 claves que tiene él registradas en nuestro sistema, en los cuales hemos verificado que en 5 de ellas se han reducido su consumo entre el 15, 18 y hasta el 40%. Y en una de las 6 cuentas registra un incremento cercano al 10% del consumo. No es cierto que se les haya sido promediado. Estos 90,000 clientes no son cualquier cosa, son el 50% de la demanda de energía eléctrica en todo el país. Y a todos ellos les aplica la misma metodología de medición y se factura los primeros 10 días del mes, con base en la lectura realmente tomada en su medidor. En segundo lugar, los promedios no son un invento de la operadora EH, no son un invento de la ENE. Es un mecanismo que en el mundo hoy está sirviendo para que las empresas, ante la condición de pandemia, ante las restricciones de movilidad por todos conocidas, ante el miedo de la gente a que sean contagiados con este virus, pues está imposibilitando el acceso de los lectores a los sitios donde están los medidores. Además, aun cuando no haya pandemia, esta empresa normalmente ha venido reduciendo sustancialmente el número de usuarios promediados, pero que no se les olvide a nadie que en promedio hasta febrero sin pandemia era cercano a los 160,000 usuarios promediados por muchísimas razones. Entonces el operador procedió de conformidad a la norma, a la legislación, a la regulación aplicable en el país para poder hacer estos consumos facturados por promedio. Estamos en estos momentos ajustando conforme proceda a favor del usuario o a favor de la empresa estatal energética, una vez nos están permitiendo los usuarios acceder al sitio de los medidores de consumo. Ingeniero, ¿cómo interpretar según las denuncias estos costos promediados? Están oscilando de 10,000 hasta 100,000 empiras. Recordemos, empresas, reiterativamente le pronuncio, empresas que no han trabajado. Entonces, ¿cómo es que surgen estas denuncias? Mire, es muy sencillo. Empresas que cerraron desde el 16 de marzo consumieron los primeros días de marzo una energía y esa energía va a ser ajustada en la facturación de abril. Con toda seguridad, estos usuarios, en particular a los usuarios de los pequeños comercios, que desde el día 16 cerraron sus establecimientos, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy es, una vez nos permitan llegar al sitio de medición del cliente, registrar esa lectura real en el sistema, con fundamento en ese registro de esa lectura real, ajustarle su facturación al consumo real y expedirle una nueva factura. Con toda seguridad son cerca de 30,000 clientes del segmento comercial quienes tuvieron esta situación. Con toda seguridad les procederá un ajuste a favor en la siguiente factura.
Ahora, se ha hecho un pronunciamiento por parte de la CRE que a fin de este mes, o sea, en los próximos días, ya puede llegar a surgir una reducción a la tarifa energética. Vemos que los costos del petróleo a nivel internacional es una de las variantes, entonces, evidentemente, esto tiene que reflejar una baja. Aquí hay que ser muy claros con el país y yo no voy a dejar de serlo. Si la reducción en la tarifa es del 5, del 10%, y por el otro lado el incremento del consumo es del 10, del 15, del 20%, el efecto neto que sobre su facturación va a ver el usuario es quizá al alza. Eso va a ser en función del consumo real del usuario. Entonces, en la medida en que tengamos las dos cosas, la factura bajando, pero también el consumo bajando, con toda seguridad el efecto neto va a ser una baja. Pero si por un lado, como se está percibiendo en el sistema comercial nuestro, los usuarios del sector residencial, por la situación normal de la pandemia, un mayor confinamiento, un mayor número de personas, un mayor uso de todos los electrodomésticos en casa, eso genera automáticamente un incremento en el consumo. Si por ese lado el cliente está generando un incremento, así le bajen la tarifa, el efecto neto, que es el producto de la factura, de la tarifa por el consumo, que es lo que facturamos, pues va a ser en uno u otro sentido. Al no definirse la tarifa energética cuando correspondía a finales de marzo, ¿cuál puede llegar a ser el efecto o el impacto que esta puede llegar a generar ya que se prolongó durante todo el mes de abril? Entenderán, es una tarea del resorte de la entidad regulada, que es la ENE, y el ente regulador, que es la CRE. Nosotros aplicamos las instrucciones que al respecto nos den. Obviamente, por razones y por conocimiento del sector, puedo decirles que la razón por la que no se hizo el ajuste de la tarifa en el mes de abril la expuso ampliamente la CRE. La fórmula no permitía sensibilizar el análisis según el cual la demanda estaba bajando y la contracción del crudo, del precio del crudo, solo se dio en las últimas semanas, y el promedio con el cual se carga ese promedio del precio del crudo con relación al costo de la generación térmica es relativamente bajo y se promedia en el tiempo de 90 días, es decir, 3 meses. De modo que con esas realidades sobre la mesa, lo más probable es que el incremento o la reducción tarifaria venga, no sé en qué monto, pero no en asocio a una proporción 100% ajustada a la variación del costo del crudo, porque no pesa todo eso en la matriz del costo de la generación con diésel. Ingeniero, una consulta. Ustedes dejaron bastante claro que los cortes estaban suspendidos debido a la pandemia. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las personas? En realidad, si se puede pagar, pues se paga, porque es ¿para qué acumular deudas? Sin embargo, las personas que no pueden realizar este pago, se está promediando bastante elevado, y pese a que hay reducción en los carburantes, como ustedes mencionan, no hay una consideración o qué hacer para estas personas que para ellos se les hace un pago demasiado inalcanzable o inaccesible. Sí, por ahora, como lo hemos dicho en otros escenarios, no es del resorte del operador generar condiciones flexibles para trasladar o aplazar el pago del servicio de los usuarios en estos días o en estos meses de contingencia. Ha sido aprobado por parte de la ENE como parte de su política comercial el jueves de la semana pasada, a abrir canales para permitir pagos parciales, abonos parciales a las cuentas de los usuarios. A partir de hoy ya se están haciendo. Los estamos invitando para que vía mensaje de texto en WhatsApp, la línea de WhatsApp es el 94 40 15 15. Quien tenga el deseo de recibir la aplicación para hacer un abono, un pago parcial a la cuenta actual, puede hacerlo a través de este canal y se le va a hacer de inmediato el ajuste, y con el ajuste que se le haga a la facturación, permitirle vía pasarela y toda la plataforma que tenemos de conexión con los bancos acceder a ese abono parcial, que es bien sea del 30% o del 50% para los usuarios de la cuenta corriente, de la cuenta del mes, industrial, comercial o residencial. Que si tiene el usuario más de una factura vencida, pueda hacer el abono al pago de una sola de las facturas que tiene. Que si tiene más de 3 cuentas vencidas, pueda hacer un acuerdo de pago y acogerse a los beneficios que para los acuerdos de pago están vigentes en el decreto del Gobierno Nacional hasta junio 4 de este año.
¿No sería descartable entonces, compañeros, un incremento en la tarifa energética según la información proporcionada por el gerente de EEH? ¿Tenemos más consultas en el estudio? Bueno, yo quería que me aclarara ese punto que decía Alejandra sobre la doble facturación que iba a estar entregando en el caso de las personas que están denunciando un incremento en sus tarifas sin haber consumido la energía. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un recibo de una televidente donde nos dice: Cecia, yo tuve cerrado todo marzo mi negocio y me llegó una factura el 26 de marzo de 4,185 y tuvo cerrado el negocio. Y el mes anterior, donde sí estuvo trabajando en un salón de belleza, ella pagó 3,997 lempiras, menos incluso. Entonces, en estos casos, ¿cómo se les va a resolver? Este es un informe especial. Bueno, primero aclarar lo que mencionaba Alejandro. En ningún momento ha dicho el gerente de la EH que las tarifas van a subir o van a bajar. Lo que yo he dicho, y debo aclararlo, es la factura que emite el operador es el producto de dos aspectos: el consumo que tenga el usuario y la tarifa que se le aplique a ese consumo. Eso, la decisión de si va a bajar es un análisis económico que hace mediante fórmula el ente regulador. El consumo depende del usuario. No, y eso lo que he dicho es que en la medida en que los dos aspectos sean con tendencia a la baja, la factura baja. Pero si la tarifa baja y el consumo sube, el efecto neto quizá no sea la baja, es lo que he dicho. Segundo, sobre la doble facturación, ese concepto no puede aplicar. Aquí no estamos haciendo doble facturación. Un usuario que en un sitio haya sido facturado por promedio durante el mes de marzo, lo más probable es que ese promedio, con la fórmula que hay establecida y acordada previamente para estos casos, la menos impactante para el usuario, es tomar los 3 últimos meses de consumo real del usuario, y sobre esos 3 meses de consumo real del usuario fue que se estableció el promedio a cada uno de los usuarios. Esto no fue una regla general ahí a cada quien a ver cómo le cuadramos el consumo. No, esto es con base en la historia real de consumo de cada usuario. Pero se le facturó conforme la legislación permite por promedio. Ahora le procede, teniendo la lectura real del cliente, el ajuste. O sea que esta persona va a tener que pagar este dinero. El usuario, permítame, yo termino de explicarlo el ajuste. Si el ajuste es favorable al usuario porque ya hizo el pago, le aparece un crédito en su cuenta para el siguiente mes. Si el usuario no ha pagado el promedio del mes pasado, perfectamente puede hacer uso de una de estas reglas que a partir de hoy se están aplicando para recibirle pagos parciales a la cuenta. Bueno, vamos a esperar entonces a ver que llegue a pagar esta hondureña, a ver qué le resulta, porque sí nos parece injusto que si no consume un producto... no solamente esta hondureña, no, sino que es un ejemplo. se repiten. Correcto. Porque aquí también tengo otros mensajes que son algo parecido, pero antes solo quiero consultarle al gerente de la empresa de energía Honduras, porque con lo que ha dicho el empresario Roberto Contreras, se va a morir de hambre, porque dice que es mentira lo que ha dicho el empresario Roberto Contreras, que a él no se le ha promediado, que él tiene un medidor inteligente que le está checando cada hora a diario y de manera mensual, y que en el caso de Roberto Contreras ellos han observado que ha tenido un consumo, un movimiento de un 15%, un 18% y también de un 30%, es decir que lo que se le está cobrando a Roberto Contreras es lo que él está consumiendo. Sí, en la mañana de hoy vamos a sacar un comunicado sobre este tema, un análisis muy concreto, muy conciso a cada una de las cuentas, porque si nos interesa que el país entero sepa cuáles son los sistemas de medición y cuál es la realidad sobre cada uno de los usuarios. Así como le hemos dicho abiertamente que ha habido una gran cantidad de usuarios que han sido promediados del sector comercial a los que impactó la aplicación del promedio. En el caso del señor que usted menciona, del empresario de Power Chicken, son 6 cuentas sobre las que, reitero, ninguna de las suyas ha sido promediada, sino factura expedida con fundamento en el consumo real en sus medidores. Bueno, entonces a los clientes de la empresa de energía eléctrica ya estamos casi a final de mes, ya le va a empezar a llegar su nuevo recibo y ahí posiblemente le venga un crédito a lo que le promediaron
mal y posiblemente ahí nos venga un crédito. Así es, ya están aplicándose en este mes, ya vencidos el mes completico desde la declaratoria de emergencia, llevamos 12 días más después de la declaratoria de emergencia, más el mes obviamente, entonces ya en estos momentos ya tenemos cerca de 380,000 usuarios a los que se ha ido a hacer la lectura efectiva de estos que fueron promediados y está procediendo el ajuste conforme lo he mencionado en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias Alejandra Navarro. Este es un informe. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos leyendo también un